Estamos hoy día iniciando oficialmente la etapa de Adviento, ¿cierto? El primer domingo del mes de diciembre. Y estamos en este último mensaje de la serie Ven como estés, ya para conectarse con la serie de mensajes sobre la Navidad. Y en este mensaje vamos a comenzar al revés. El texto que vamos a estudiar hoy día no tiene que ver con el nacimiento, sino que con la muerte de Jesús, ¿no? Y es siempre importante pensar en esto porque Jesús nació exactamente para poder hacer lo que hizo en su muerte o con su muerte. Pero quisiera invitar a meditar un poco sobre el plan perfecto de Dios, el plan perfecto para personas imperfectas. Y cuando hablamos de plan perfecto, eso es muy relativo para nosotros seres humanos, porque nos cuesta entender algo que sea perfecto. Yo me acuerdo de una película llamada, yo creo que se llamaba así, El Plan Perfecto, El Crimen Perfecto, algo así, con Sean Connery, parece que era el personaje, el caballero. Genial la película. Y de verdad, él arma todo un plan para matar a su mujer, de tal manera a que todas las indicaciones, o todas las pistas, o todo apuntara hacia un otro caballero que era supuestamente el amante de la esposa. Y el plan fue armado de tal manera que de verdad, si uno piensa así, wow, qué genial este plan. Veía otra película esa semana, ahí en cuanto viajaba tenía tiempo para ver películas ahí en el avión, de algo similar, de un plan de robar a un banco, y que el plan fue tan bien hecho, de tal manera que la persona menos indicada era la persona que estaba por detrás de todo. Era fantástico. Cuando pensamos en planes perfectos, nosotros sabemos que como dice una canción brasileña, crímenes perfectos no dejan sospechosos. Y cuando nosotros vemos ciertas ideas, ciertos planes humanos, sabemos que normalmente tienden a fracasar, porque nuestra visión siempre es sesgada, nuestra visión es siempre limitada. Cuando vemos en una película, el autor de la película pone las diversas perspectivas ahí en la película. Entonces es fácil, porque yo veo la perspectiva de un personaje, veo la perspectiva del otro y puedo inferir y entender todo. Pero cuando estamos viviendo algo, nunca vemos en su plenitud todo lo que está pasando. Y quisiera invitar a ustedes a que pensaran cómo reaccionaba la gente que veía a Jesucristo en la cruz. La gente lo veía como fracasó su proyecto, fracasó su plan. Así lo tomaban. Y si nosotros pensamos con mucha honestidad, vamos a decir, a lo mejor tienen razón. Yo haría lo mismo, yo pensaría lo mismo, porque si hubiera tenido solamente esa perspectiva, quizás estaría pensando de la misma manera, ¿no? Pero el plan de Jesús fue perfecto, aunque la gente no entendiera. Por eso la pregunta es, ¿cómo definir un plan perfecto? La idea es que si un plan perfecto nos pegara en la cara, nosotros aún así no lo reconoceríamos. Porque el problema de los planes perfectos es que nosotros tendríamos que tener cierto grado de perfección para poder entender, interpretar y asimilar, ¿no?, al nivel de la perfección absoluta que es de Dios. Pero Dios tiene un plan perfecto para personas imperfectas. Y este plan perfecto normalmente nos sobrepasa. Cuando hablamos de que queremos conocer los planes de Dios para nuestras vidas, todo eso es muy bonito, pero la verdad es que el plan de Dios para nuestras vidas es más complejo de lo que nosotros pensamos. Nosotros decimos eso porque lo que queremos decir es que Dios me ayude a conquistar lo que yo ya quiero. Eso es lo que queremos. No, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, con tanto que no decimos, pero pensamos, Señor, yo quisiera tanto, tal cosa. Me parece tan bonito. Fíjense ustedes que la Biblia en su sabiduría describe que para Eva el fruto prohibido era agradable. Ojo, lo que quiere decir es que pareciera correcto, pareciera un buen plan.
De hecho, Eva fue convencida y así convenció a Adán, porque ellos estaban convencidos de que era un plan bueno, era un buen plan. Además, el fruto era deseable, se veía rico. Es el problema de los planes perfectos para nosotros. El fruto prohibido parecía un plan perfecto para Eva. De la misma manera que la gente en la cruz, o al ver a Cristo en la cruz, pensaba que su plan había fracasado. Cuando hablamos de un plan perfecto para personas imperfectas, estamos hablando de un plan que quizás las personas no entenderán. Pero tenemos un Dios que controla todas las cosas y que sí está cuidando de que este plan se lleve a cabo totalmente. Eso es el tema que vamos a meditar. Lucas 23, del 32 al 43, dice: también llevaban con él a otros dos, a Jesús, ¿no? A otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Esa narrativa, esa porción de la narrativa de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús, incluye una porción que es única del Evangelio de Lucas, que es la conversación de Jesús con los criminales, ¿cierto? Jesús conversando con estos dos criminales en un contexto donde toda la gente estaba burlándose de él. Ese texto es tan interesante porque cuando Lucas escribe, él hace algo similar a lo que vemos en Lucas 15. En Lucas 15 tenemos 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y del hijo perdido, o de los hijos perdidos. Pero fíjense que en Lucas 15, él cuenta pequeñas parábolas y luego una más amplia. Aquí él hace lo mismo. Él va a presentarnos la historia de una forma concéntrica, de mayor a menor. Él va a mostrar, primero estaba Jesús y la multitud, la gente lo veía ahí. Luego vienen los gobernantes que estaban mirando y empezaban a ofender a Jesús. Luego estaba la gente que estaba tomando partido en la ejecución, los soldados, que estaban mucho más cerca de Jesús porque eran aquellos que estaban ahí con Jesús. Pero luego Lucas se concentra en los 3, Jesús y los 2 criminales que estaban ahí. Y es hermosa la manera como Lucas construye, porque él dice que Jesús fue crucificado junto con 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y yo encuentro interesante la mención. ¿Por qué mencionarlo? ¿Cuál es la importancia de mencionar uno a la derecha y otro a la izquierda? Mostrando a Jesús al medio. Obviamente que todos esos detalles tienen que ver con el cumplimiento de promesas del Antiguo Testamento, pero lo que es importante entender que la crucifixión de Jesús en ese relato de Lucas está diseñada, armada para mostrar el contraste entre la gracia de Jesús y la ofensa y la maldad del corazón de estos hombres. Porque va a mostrar luego al inicio Jesús en este escenario, Jesús y los 2 criminales, y el versículo 32 es solamente la descripción general de lo que estaba pasando. Y Jesús, y allí lo crucificaron, así dice Lucas, y tenían los 2 criminales uno a su derecha y otro a su izquierda.
Pero luego de eso, luego de hacer esta imagen general, Lucas va y dice lo que dijo Jesús hacia los soldados, pero que también se aplica hacia lo que dice la gente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una frase muy interesante porque nosotros sabemos que en otros momentos del Evangelio Jesús mismo perdonó los pecados. Y de eso era exactamente por eso que lo estaban crucificando. Porque él decía que él podía perdonar pecados. Él se presentó como el Hijo de Dios. En ese momento no es que Jesús haya dejado de poder perdonar pecados, pero lo que hace Jesús es llamar atención hacia la razón por la cual Él está muriendo. Por misericordia, por gracia, para con estos hombres. De verdad, aunque en su rebelión contra Dios, ellos estaban tan contrarios al mensaje de Jesús, ellos en un cierto grado no entendían, como dijimos al inicio, este plan perfecto. De cierta manera no entendían exactamente, plenamente lo que estaban haciendo. Sí sabían que estaban haciendo algo que no era plenamente correcto, incluso por las leyes de la época. Pero sí, ellos estaban equivocados o no estaban conscientes plenamente de lo que hacían. Eso es lo que Jesús dice. Esta frase se conecta con la última frase de Jesús en ese texto. Cuando Jesús ya no habla para los soldados o para la gente, sino que se refiere a un pecador que estaba crucificado junto con él. Y dice, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Mostrando cómo la gracia inicia y cierra el evento mismo de la descripción de la crucifixión de Jesús. Luego vemos estos dos personajes, ¿no es cierto? Los gobernantes, y es interesante que Lucas los trata o los llama de gobernantes. Podría haberles llamado de los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Probablemente era una mezcla de todos estos. Y la idea de poner gobernantes era de hacer el relato de la crucifixión aún más internacional, aún más comprensible para un lector menos involucrado en las cuestiones judaicas. Entonces, ellos conectaron ahí todo un grupo de personajes con una palabra solamente, los gobernantes. Pero esos gobernantes estaban en un círculo más amplio. Ellos estaban mirando. ¿Y qué decían ellos? Ellos obviamente cuestionaban la deidad de Jesús. No eres hijo de Dios, no eres el Mesías, no eres el enviado, entonces ahora bájate de ahí. No entendían ellos que era exactamente por ser el enviado, el Mesías, que él tenía que estar ahí. Eso fue lo que Jesús trató de enseñar a sus discípulos durante 3 años. Ellos todavía no entendían. Y obviamente los líderes de los fariseos no iban a entender eso. Pero el cuestionamiento que hacen los líderes, los gobernantes, era exactamente un cuestionamiento teológico. ¿No eres el Hijo de Dios? Bájate de ahí. El segundo cuestionamiento, un poco más extenso, y fíjense cómo va aumentando la intensidad. El primer cuestionamiento es breve en la narrativa de Lucas. El segundo cuestionamiento tiene más detalles. Son los soldados. Los soldados son los que están trabajando ahí, los que efectivamente crucificaron a Jesús. Entonces, los soldados dicen que ellos le entregaron, dividieron las ropas de Jesús para cumplir también la ley, para cumplir la profecía. Dividieron las ropas de Jesús entre ellos y le entregaron vinagre en lugar de agua, porque la crucifixión produce una sed terrible, además de dolores, de angustias, de aflicciones, para completar el dolor, el sufrimiento. En vez de agua, le entregan vinagre a la persona que estaba ahí en esa circunstancia. Le entregan vinagre y luego siguen bromeando o burlándose o menospreciando a Jesús, pero no de una manera teológica, ahora de una manera práctica. Había sobre Jesús un letrero que Pilatos ordenó que se pusiera, que era Jesús, Cristo, el Rey de los judíos. Por eso, y estaba eso en hebreo, en arameo y en griego. Tanto que los judíos protestaron, ¿no es cierto? Pero Pilatos dijo, lo que escribí, escribí. Y por eso mismo los soldados cuestionaban ahora una otra acusación que había sobre Jesús, que era de que él era el rey.
¿Qué tipo de rey era ese que estaba en esa posición? ¿Qué tipo de rey era ese que no tenía un ejército? ¿Qué tipo de rey era ese que estaba en esa postura? Entonces ellos dijeron, a modo de broma o a modo de burla, de ofensa: si eres rey, bájate de ahí. Fíjense que las dos acusaciones o las dos ofensas son ofensas que hacen con que o llaman a Jesús a probarse, a dar prueba de lo que Él es. Pero Jesús, exactamente por no bajarse de la cruz, probaba que Él era tanto el escogido, el Mesías, como rey. Exactamente, estamos hablando aquí de cómo el plan de Dios es perfecto y que muchas veces es incomprensible para nosotros. Ese grupo entonces de los soldados estaban ahí cuestionando la legalidad del reinado de Jesús. Luego entran en la historia estos dos personajes, no sabemos sus nombres, lo que sí sabemos que eran criminales y que fueron condenados a la cruz, probablemente por crímenes bastante graves. La crucifixión no era el tipo de condena que se toma a la ligera y todos los días. Eran para penas ejemplares. Eran crímenes graves que se tomaban días, casi una semana, en que la persona efectivamente muriera. Era una muerte muy lenta. Y obviamente costaba un trabajo, un esfuerzo, era algo muy grotesco. Entonces, aquellos hombres que estaban con Jesús eran criminales muy reconocidos. Sus crímenes probablemente eran crímenes muy graves. Ellos estaban ahí y Lucas reproduce la conversación de ellos. Uno de ellos sigue la onda de los demás. Y las tres interpelaciones, la de los gobernantes, la de los soldados y la de este caballero, dice lo mismo: si tú eres, sálvate a ti mismo. Si tú eres, sálvate a ti mismo. Es muy interesante porque Lucas repite 3 veces esto, para dejarnos bien claro que Jesús vino para salvar a nosotros. Mientras que la gente decía: sálvate a ti mismo. Y Jesús pudiera haber dicho: pero yo estoy salvando a ustedes. Eso fue lo que dijo en la primera oración: perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí entonces este caballero va y dice: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a mí también. Él tenía interés en esa petición. Sálvate a ti mismo y a mí también. Pero no es que él creyera que Cristo pudiera salvarle a él. Él estaba haciendo una burla con la predicación de Jesús, con la fama de Jesús, criticándolo. Y ahí entonces, después de esta interpelación, viene un otro y hace el contrapunto. Es el único que hace un contrapunto. Y fíjense que habían gobernantes, líderes de Judá, personas importantes, personas sabias, habían soldados, personas con autoridad y poder y instrumentos de muerte, y un clamor popular, porque fue el clamor popular que puso Jesús en la cruz de cierta manera. Había un clamor popular y todo cooperando a apoyar el discurso de los gobernantes, de los soldados e incluso de este otro crucificado. Pero surge ese contrapunto, y era un contrapunto muy valiente. Era un contrapunto valiente porque él, en su contrapunto, está negando lo que dicen los gobernantes, que probablemente fueron personas involucradas en la condenación de ellos o de él. Él que critica a la postura de los gobernantes, él critica la postura de los soldados y él critica la postura de su compañero cuando trata de defender a Jesús. Él dice de una manera bien clara, primero cuestionando la propia idoneidad si era un criminal no se puede esperar menos, pero él critica el extremo de la falta de carácter de esa persona, cuando dice: ni aún estando bajo la misma condena, no te das cuenta de lo que estás haciendo, no tienes temor de Dios. Y es muy interesante la frase que Lucas preserva acá. Él dice: no tienes temor de Dios aún estando en la misma condena,
Lo que nos hace pensar que quizás él estaba considerando Jesucristo como Dios ahí en ese momento, como si ellos estuviesen en la misma condena que Dios. De cierta manera, humanamente hablando, podemos decir que es algo similar. En segundo lugar, nosotros vemos que él critica a su compañero, pero afirma que Jesús era inocente. Él reconoce su culpa, algo que el otro compañero no había reconocido, porque el otro compañero quería salvarse de ahí. Él quería librarse de la condena de sus propios crímenes, pero este reconoce su culpa. Y él no pide a Jesús que le libre de la condena que él merece. Él dice: nosotros estamos aquí porque merecemos. Nuestros crímenes nos trajeron hasta acá. Pero este es inocente. Él está aquí de una manera equivocada. Él no merece estar acá. Y ahí entonces él se dirige a Jesús. Él le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso nos hace recordar la frase que utilizó José de Egipto cuando interpretó el sueño del copero del rey. Y el copero no se acordó de él. Así es como termina esa porción de la historia. Pero aquí Jesús responde, a contrario de lo que pasó con el copero, Jesús responde: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Cerrando la historia con una muestra de gracia perfecta. Ese texto es interesantísimo, porque además de mostrar el cumplimiento de las profecías, muestra cómo Jesús nos llama a creer en este evangelio de gracia, incluso cuando hay tanta desgracia en nuestro corazón, que nos incapacita a asimilar el plan perfecto de Dios. Podemos hablar lo que queramos del plan perfecto de Dios, pero muchas veces no seremos capaces de entender. Necesitamos que Cristo vaya obrando en nosotros, pese a nosotros. Y hay algunas cosas interesantes aquí. Jesús nos llama a venir como estamos. Ese es como nosotros hemos hablado las últimas semanas. Primero, sin importar quién eres. Jesús nos llama a venir como nosotros estamos, sin importar quiénes somos. Y fíjense que en ese texto se menciona al pueblo de una manera general. Dentro del pueblo había también personas creyentes, habían ahí discípulos de Jesús. Pero la mayor parte de la gente estaba con una preocupación un tanto mórbida. Y nosotros entendemos bien, cuando hay un accidente toda la gente va despacito. No es por seguridad, es por curiosidad. Va despacito, mirando, viendo qué es lo que está, ¿no es cierto?, pasando ahí. Y había un gran grupo de gente. Pero el relato de Lucas concéntrase en la figura de este caballero que se levanta contra la tendencia general y defiende o declara fe en Jesús. Pensemos en la figura de este caballero por un instante. Él ya estaba condenado, su condena ya estaba dada, ahí él no tenía salida. Nada de lo que él pudiera decir, hacer, iba a librar su situación actual. Su vida ya estaba definida, su historia ya estaba terminada. Él moriría en los próximos días como un criminal crucificado, sirviendo de ejemplo para todos. Piensa en la familia, si es que tenía una familia todavía. En la vergüenza, en la exposición, en la miseria de la vida de este hombre. De todas las personas con las cuales Jesús convivió, había gente de todo tipo. Quizás esa era la gente del peor tipo. La gente que llegó al final de su vida recibiendo un castigo que sí era merecido. E interesantemente que de todas las personas que Jesús interactuó durante su ministerio, probablemente esa fue la persona con el peor histórico. Y cuando Jesús escucha la demostración de fe que tiene él, Jesús entonces no pone barreras, no le dice: sería bueno, pero es que tenía que hacer catecúmeno primero. Es que tú tienes muchos pecados. Fíjense que hay toda una complejidad. Él está en una situación incambiable y Jesús lo llama y dice: mira, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Le da una certeza de que él pudiera descansar, aún siendo la peor persona, una persona que sí mereciera la cruz. El Evangelio va a mostrar con la fe de este hombre
de que no hay personas que sean tan opuestas a Dios y a Cristo que no pueden ser alcanzadas por el Evangelio de Jesús. Por eso Jesús llama sin importar quién es la persona. Fíjense que en otra parábola Jesús compara el reino de Dios con un rey que hizo una gran fiesta, invitó a una gran fiesta de matrimonio e invitó a sus invitados, gente importante, gente de la ciudad, y todos se excusaron y nadie quiso venir. Y orientó a sus siervos: vayan por la ciudad y recogen todas las personas que están en las calles, la gente inmunda, la gente sucia, la gente que está botada, y llene esta casa. A nosotros nos gusta pensar que nosotros no somos las personas equivocadas, somos las personas correctas. No nos gusta pensar que somos las personas inmundas que fueron incluidas en la fiesta, pero sí fuimos, o sí somos. Lo que tenemos que volver a pensar es que nosotros estamos mucho más cerca de ser el ladrón de la cruz que cualquier otra persona del Evangelio. Cuando decimos que debemos ir a Jesús sin importar quién eres, tenemos que entender que no hay persona que esté tan distante de Jesús que Jesús no pueda salvar. Pero aquellos que fueron salvados no son más dignos y más merecedores de que la peor persona que nosotros conocemos. Eso es lo que hace la gracia, es maravillosa. Ser contado entre los criminales fue un motivo de escarnio para Jesús. Pero cuando Jesús estaba contado entre los criminales, Él, en esa postura, desde ese lugar, es que Él logró salvación para mí. Porque de entre los muchos criminales, yo soy uno de ellos, tú eres uno de ellos. Jesús estaba postrado de entre varios criminales desde el momento en que Él entró en ese mundo. Eso es lo que nosotros celebramos. Fíjense ustedes que Jesús recibió la visita de los pastores. ¿Sabían ustedes que los pastores eran personas con una muy mala reputación? Su testimonio no era digno de ser contado en un juicio, porque ellos tenían fama de ser personas deshonestas, ellos tenían fama de ser personas corruptas, ellos tenían fama de ser gente muy mala leche, gente mala, gente que trenzaba los valores y todo eso. Esos fueron los testigos que Jesús trajo para su nacimiento, mostrando que no había gente mejor que pastores. Nosotros somos, así como este hombre, personas que no se encajan naturalmente en el perfil de la perfección, de la corrección. Tenemos que aceptar esto, para que ahí entonces podemos asimilar la gracia de Dios. Pero también Jesús muestra que debemos ir como estamos, sin importar cuándo. Y fíjense en el momento, el timing en que llegó la salvación de este caballero. Yo sé que en nuestra cultura hay mucha gente que dice, cuando yo sea viejo voy a pensar en eso. Y cuando está al borde de la muerte, uno se pone más espiritual, porque está viendo de cerca el otro lado, ¿no? Y se preocupa, y ahí empieza a decir: no, sí tengo que considerar mi vida espiritual, porque... Pero ese no sabemos su edad, si era viejo, si era joven, pero tenía su vida ya definida. No había muchas oportunidades para él, si no fuera porque le tocara estar crucificado junto con Jesús. Si fuera otro día la crucifixión de él, quizás no tendría la misma oportunidad. Fíjense el timing, el momento. No sabemos si durante su vida él había escuchado de Jesús, qué es lo que había escuchado y qué es lo que pensaba él. Pero la cosa es que él está en un momento donde no tiene muchas opciones. Él podría haber aceptado el mensaje de Jesús antes de que cayera en los crímenes que lo llevaran a esta situación. Podríamos haber pensado: ¿por qué, si Dios iba a salvar a este hombre, por qué no lo salvó librándolo de una muerte así? Nosotros dando consejos a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios entonces no lo libró de esa conducta? Para que él pudiera, fíjese, pudiera ser una bendición para otros, llevar a otros a Jesús. Pero no, lo dejó llevar hasta ese momento, y ahí luego muere. ¿Y de qué sirve entonces su conversión?
Nosotros pensamos así, dando consejos a Dios. Mira qué patudez, dando consejos a Dios. Pero Lucas va armando la narrativa de tal manera a llegar a un momento crítico. El inicio de la historia, nosotros vemos varias personas ahí. Luego él se va concentrando en los tres, y de los tres él se concentra en los dos. Ese diálogo entre un criminal y Jesucristo. En el último momento de su vida, el hombre demostró fe en Jesús. El punto que esa historia nos muestra es que ese era el momento oportuno que él tenía. Nosotros hemos tenido momentos oportunos también. Abracemos este momento. El tiempo es ahora. El tiempo es ya. La Biblia ha hablado muchas otras veces con relación a esto. Aprovechemos el tiempo que es ahora. El Señor nos llama ahora. Y la gracia de Jesús demostrada a Él es una gracia demostrada en aquel momento. Él no sabía cuál sería la respuesta de Jesús, pero aún así Él demuestra la fe de que Jesús iba a venir con su reino. Él creía que Jesús era rey. Él creía que Jesús pudiera recibirlo en la gloria. Creía que Jesús era el Cristo. Y demuestra esa fe. Ya no tenía nada más que perder, aparentemente. Pero sí, de cierta manera, por lo que pide, tenía mucho que perder. Porque pide mucho. ¡Qué patudez! Una persona con un histórico de ese. Una persona que llegó a ser muerto en una cruz por su corrupción, por su criminalidad. Pedir a Dios salvación en el último minuto. Un cara de palo. Él no merece. Jesús muy bien podría decir: estás correcto en lo que dices, yo estoy aquí inocentemente, pero tú no, así que cooperaste, amigo. Hiciste tu cama, ahora tienes que acostarse en ella. No es así como Jesús le responde. Ese era su momento con Jesús. Él hizo todo lo que pudo. De la misma manera, la mujer que tenía el flujo de sangre, que estaba en medio de la multitud y rompiendo contra todas las reglas, contra todas las cosas, ella va y se acerca y lo toca. O como aquellos que gritaban Jesús, el Bartimeo que estaba en el camino y Jesús estaba pasando por ahí y él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese era su momento, esa era su hora. Jesús llama a venir ahora. Nosotros tenemos que aprender eso. No siempre que las personas, cuando les prediquemos, se van a convertir en ese instante. Pero toda vez que prediquemos a las personas, debemos decir: esta es una gran oportunidad. No es que les estemos vendiendo la pomada, pero se le abrió la puerta de la gracia a su vida. Y si Cristo abre la puerta, nosotros entramos. Ven como estés. Ven ahora. No piensen en el mañana, después, cuando sea mayor. Pero Jesús termina mostrando y exaltando a través del relato bíblico de su sabiduría y de su soberanía la manifestación de fe de este hombre. Este hombre muestra primeramente una postura de arrepentimiento. Él reconoce que está ahí injustamente o justamente. Por eso critica a su amigo. No sé si eran amigos, pero critica al otro. Y si nosotros estamos aquí justamente, merecemos estar aquí. Él reconoce su pecado. Mira cómo el camino del Evangelio fluye aquí en esa declaración. Él reconoce su pecado. Eso es fundamental para entender lo que Jesús estaba haciendo ahí. Los gobernantes, ellos estaban gritando y ofendiendo a Jesús desde lo alto de su autoridad moral, porque ellos se creían la última chupada del mate de la moralidad en el país. Ellos eran la reserva moral de Israel. Y por eso condenaban a Jesús. Se creían nobles espiritualmente, se creían grandes moralmente. Por eso condenaban a Jesús. Ellos no reconocieron sus pecados. Lo mismo hacían los soldados. No solamente porque tenían el poder de la espada, pero también porque creían que ellos estaban disfrutando de su autoridad legal. Una autoridad que fue dada por Cristo, hay que decirse. Él mismo dijo: toda autoridad viene del alto. Incluso
la que comanda o ordena a los soldados a que lo crucifiquen. Interesante, ¿no? Ellos desde su poder, desde su autoridad, ofenden y humillan a Jesucristo, sin cualquier dolor en el corazón, conscientes mayormente de que no había un caso correcto, cerrado, no era un criminal. Y una persona que trabaja con la represión, con el servicio tanto en el ejército como en la policía, sabe y conoce quiénes son los criminales. Uno entiende, uno sabe, uno ve, uno conoce los padrones, uno sabe. Ellos sabían que no era un criminal, pero ellos disfrutaban sádicamente de humillar y destruir a Jesús. Pero ahí tenía este hombre que reconoce que él estaba ahí por mérito propio. Sus caminos los llevaron allá. Estando ahí, él admite su pecado, pero también abre su corazón en fe a Jesucristo. Él afirma que Jesús era inocente, que la acusación, el plan que hicieron contra él era el equivocado. Él afirma que Jesús era capaz de salvarle a él, por eso le pide salvación. Y la prueba de su arrepentimiento, de que su arrepentimiento era verdadero, que él no pide que Jesús lo sacara de la cruz, que Jesús lo librara de los tormentos que él tenía en ese momento. Muestra que la comprensión de lo que Jesús era cambió sus prioridades. Lo mismo pasa con nosotros. Lo que el primer criminal hizo es lo que muchos cristianos hacen cuando van a la iglesia, solamente para poder extraer respuestas prácticas de la hora, y no se dan cuenta que su problema es mucho más grande. Su problema es espiritual, su problema es eterno. Este no pide solución para sus problemas del momento. Él se deja llevar por su culpa. Él está pagando por lo que hizo. Y él sabe que no hay nada de malo con relación a eso. El sufrimiento es real y es grande. Pero él aún así, juntamente con esta fe en Jesús, suplica por salvación. Lo que Jesús muestra en esa historia para todos nosotros es que nosotros podemos y tenemos la misma libertad que tuvo este hombre, de solicitar, de suplicar a Jesús: ten misericordia de mí. Yo no merezco, yo sé que no merezco y estoy muriendo porque no merezco, pero aún así te pido, ten misericordia de mí. Si nuestra espiritualidad cristiana no es diariamente una espiritualidad que se recuerda que somos miserables como era este hombre, que somos pecadores como era este hombre, y que debemos diariamente suplicar a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí, nuestra espiritualidad no será firme lo suficiente en Cristo. No tendrá la esperanza suficiente en la obra de Cristo, y ni reconocerá plenamente los méritos de Cristo. Jesús nos llama a venir en arrepentimiento y fe. Hay gente que se arrepiente pero no tiene fe. Lo que no es arrepentimiento verdadero es solamente un remordimiento. Si se dan cuenta, pensemos en nuestros arrepentimientos. Muchas veces nosotros nos arrepentimos por las consecuencias que trajo nuestro pecado. No porque hemos fallado ante Dios, hemos destratado la ley o aborrecido el corazón de Dios. No. Lloramos porque echamos a perder cosas de nuestras vidas. El temor muchas veces de no caer en un pecado es para no perder las cosas que tenemos. No es por amor a Dios. No es como decía José de Egipto: ¿cómo puedo hacer tal cosa contra mi Dios? Y en segundo lugar, contra mi Señor. Pensemos en qué tipo de arrepentimiento tenemos. Ese caballero confiesa su pecado delante de Jesús, y aún sin deber hacerlo o sin poder hacerlo, él lo hace, suplica a Jesús por salvación. Eso es fe. Fe significa que yo creo que Jesús es mi Salvador, y fe es entender que yo no merezco que Él me salve, pero aún así suplico, porque
Esa es la fe del arrepentido. Esa es la fe del perdido. El perdido sabe que no merece. El hijo pródigo, cuando vuelve a casa, él no vuelve para ser reinstaurado como hijo. Él no vuelve para que su padre lo abrace, lo reciba y le haga un cariño y le haga una fiesta. No, él vuelve para humillarse. Él vuelve para sufrir menos de lo que ya sufría. Nosotros a veces tenemos una arrogancia espiritual y que nuestro arrepentimiento nos demuestra nuestra miseria real, la comprensión de lo que realmente somos. Ese caballero estaba tan consciente de su miseria que pudo tener la osadía de suplicar una salvación que no merecía. Esta es la salvación que Jesús entrega. Si yo estoy consciente de que no la merezco, ahí estoy en el camino correcto. No consciente teológicamente meramente, no consciente pero de una manera racional, sino que consciente de una manera plena. Todos mis sentidos me muestran que yo no estoy aquí por mérito. Nosotros todos somos el bandido de la cruz. Y debemos entender que el tiempo de volver a Jesús es ahora. El tiempo de buscar una vida más intensa con Dios es ahora. Y la forma correcta que Dios exige de nosotros es así. Es un caminar constante de arrepentimiento, fe, quebrantamiento. Vamos a hablar de la salvación que Cristo conquistó haciéndose uno de nosotros. Y yo no podré apreciar correctamente si entender Jesucristo no es entender mi pecado, mi miseria y su gracia. Fíjense que ese texto está enmarcado, enmoldurado en las palabras de Jesús, perdonando a aquellos que estaban crucificándole a él, y al final salvando a un criminal que estaba siendo crucificado, pero que en su último momento demostró fe y recibió la salvación. Me imagino que los últimos minutos de vida, o momentos o horas de vida de este hombre, fueron unos de los más suaves espiritualmente para él. Imagínate que estás caminando hacia la muerte segura y escuchas: hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso. No es mañana, no es aquí 1000 años, hoy día mismo. Y estarás conmigo. Eso es salvación. Él nos acepta, Él nos abraza, Él nos transforma, Él nos cambia. La paz que este hombre recibió en ese momento. Ni si lo hubieran bajado de la cruz, le hubieran comado de bienes y le hubieran dado todos los tesoros del mundo, él hubiera tenido una paz de este tamaño. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nosotros debemos vivir para escuchar esta frase, para recordar diariamente: yo estaré con él, pase lo que pase. Vamos a orar.